Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en escena el ingeniero Olgo Fernández. Bienvenido, buenas noches, Olgo. Buenas noches, patrón. Buenas noches, Heriberto. Gracias por invitarme y compartir con ustedes. Para Jaime y para mí es un gran placer tenerte. Y sobre todo en esta semana, en este momento que estamos inaugurando este estudio, que tú nos distingas con tu presencia. La verdad que la palabra sin corte, recuérdese que se produjo un corte. Sí, sin corte. Sin corte. Sin corte. Vamos a resolver el problema del asunto haitiano, pero sin corte. Sin corte. Olgo, el tema del anuncio en el día de ayer, nosotros estuvimos sentados ahí donde tú estás el pasado viernes al amigo Olmedo Cava, quien te sustituyó a ti en el INDRI. Y todavía ese día él no tenía claro lo del sifón. Yo tengo el programa grabado. ¿Tú estás de acuerdo con la construcción del sifón como solución al trasvase de las aguas del Masacre? ¿Se puede decir trasvase? Sí, el trasvase, porque hay que transferir las aguas del Masacre al canal La Vigía. No, pero yo digo en el caso de Haití, ¿se puede decir trasvase? Bueno, ellos lo que están construyendo es un canal con una obra de toma directa. Y por lo que vi hoy, ya penetraron un largo al río, mandando una señal al río que van a producir algún tipo de represa al río en ese punto. Porque esa es la parte del río que entra al territorio territorio haitiano. Y eso agrava la situación. O sea, le agrava la situación a Codevi, que es la empresa de Zona Franca, y le agrava la situación al municipio de Dajabón. Ante la posibilidad de inundaciones. Ante la posibilidad de inundaciones, porque el río Masacre es de estos ríos que hacen crecidas extraordinarias y al otro día... Okay, sí. Y más en ese punto porque está a 10 o 12 kilómetros de la salida al mar. Pero cuando vienen con crecida y el río sabe durar 2, 3 días de lluvia en la parte de Pico de Gallo, Carrizal, esa zona de Loma de Cabrera, el río sabe durar una semana bajando crecida diario. Y ese es un riesgo terrible que están poniendo en peligro la zona franca. Estamos expuestos a tener problemas fuertes de inundaciones, que hasta el día de hoy no la tenemos. ¿Por qué? Porque es que esta obra no ha sorprendido a nadie, porque es una obra que se viene trabajando desde hace 2 años, 3 años. Más de 2 años. Pero sí, ahora ha puesto en aprieto el gobierno, porque el gobierno no tiene respuesta. Y es como ustedes dicen, el gobierno comenzó al revés. Y ahí es donde está la parte de improvisación del presidente. Y yo digo más lejos, el presidente de la República, los presidentes siempre tienen que tener equipos que lo asesoren antes de ellos hablar. Porque las palabras de los presidentes ya es el ultimato que tiene un país para definir cualquier tipo de acción política. Por eso se dice que cuando hay problemas en una comunidad, van funcionarios medios, va el funcionario titular. Y el último recurso. Y el último recurso que le queda a esa comunidad o a ese conglomerado es el compromiso que el presidente haga. Porque un funcionario, Ministerio de Obra Pública, Ministro de Interior, directores, ministros, hacen compromiso. Y si faltan a su compromiso, todavía a esos ciudadanos, a esos sectores, les queda salvar su situación con las palabras del presidente. Pero si el presidente empeñó su palabra primero que los funcionarios, ya agotó el recurso máximo. Entonces, eso es lo que está sucediendo en Dajabón. Mira. ¿Tú estás de acuerdo con la solución del sifón? Yo estoy de acuerdo, lo planteamos aquí. Bueno, del sifón. El sifón es un sifón. Perdón, el sifón no, el bypass. El bypass
El sifón, hay un sifón Sí. de los años 66, 70 que lo construyó el presidente Balaguer, que fue el primero que construyó el canal La Vigía. Lo único que solamente construyeron obras en hormigón En la toma. en la toma. Luego todo el canal era en Era tierra. en tierra. A partir del 1998, el gobierno del expresidente Leonel Fernández recibimos una donación del gobierno de Japón de unos 70 millones, 70,000 de yen. Y el gobierno puso la contraparte. Y especializaron esos recursos para... Eso llegó en ese momento, a como estaba la tasa, a unos 6 o 7 millones de pesos dominicanos. El gobierno puso la otra parte, y recuerdo, porque yo era subdirector del INDRI, y en ese entonces el ingeniero Mariano Germán me encomendó a mí la supervisión de la obra porque le tocó a un ingeniero llamado Juli Fortuna, hoy es difunto, que es de Montecristi. Sí, sí, yo sé cuál Tenía es. su compañía y él era un experto en construcciones hidráulicas. Y él fue que construyó la toma directa del río al canal La Vigía y revistió de hormigón el canal La Vigía, construyó 3 sistemas de bombeo con electrobomba. Uno está antes de llegar a La Vigía, otro está en la misma vigía y otro está en el fondo de la colonia japonesa. Que un poco más abajo también, ahí se aprovecha esa agua para agricultores haitianos. No, estamos hablando en territorio dominicano. Pero que Totalmente. desde esa fuente de agua... No, no, en el río, en el río. en el río. En el río. Estamos hablando... No el canal, porque el canal está por dentro. Esto ni siquiera los productores que están del otro lado del río se benefician del canal La No, Vigía, porque el canal La Vigía está de este lado del río. Sí, sí. Ahora bien, a Paralelo al raíz río. de ahí, el canal estaba funcionando bien. 98, Hasta el 2007 más o menos. 2000, 2001, 2002. En el 2005 en adelante, los haitianos comenzaron a socavar el río en la parte izquierda que le corresponde a ellos y a retirar todos los agregados para construcciones domésticas, de hacer vivienda ahí en Juana Méndez. Lo que hay que sacaban la gravilla, la arena en animales, variando el lecho del río. camioncitos, camionetas, etcétera, hasta que socavaron el río aguas arriba, donde comenzaba la toma del canal. ¿Y qué hizo el río? Se desvió hacia el lado haitiano y esta parte fue acumulando arena y sedimentó la obra de toma y clausuró el canal sin que nadie pudiera hacer nada. Supuestamente de una manera natural. Supuestamente. Sin de que una nadie manera pueda natural. hacer nada. No, pero hay una acción artificial Claro. ahí que es la socavarlo cuando sacaron las arenas y los agregados Sí. en la margen Izquierda. occidental. Bien, entonces, a partir de ahí, del 2007, el canal La Vigía comienza a salir de circulación para riego y solamente se convierte en un canal de recibir todas las aguas lluvias del municipio de Dajabón a través de diferentes fuentes de Un drenaje. colector de agua. Como Un recolector de agua de varios drenaje pluvial. canalitos que hay en Dajabón que fluyen el agua hasta el día de hoy. Entonces, ese proyecto que el gobierno acaba de improvisar, Ángel, porque hay que decirlo así, Él te estoy diciendo que el viernes no se sabía, hermano. son improvisaciones del presidente de la República y que ahora el actual director del INDRI está obligado a buscarle una solución. Vamos a llamarlo así, porque eso no estaba en carpeta del INDRI antes del conflicto, hacer esa toma, ni estaba en carpeta del INDRI comenzar a hacer estudios definitivos y diseño de la presa de Don Miguel. No. Eso no existía. Entonces, este tema es un tema que uno tiene que verlo en función técnica. Yo particularmente, con las obras que el gobierno ha hecho del muro,
Ay, el muro, no hablemos de Espérate, eso. porque el gobierno tiene que saber hacia dónde. El Están gobierno, cediendo terreno en ese el muro. gobierno desde un punto que le dicen la bomba, que es donde comienza la parte binacional del río Masacre, hasta Codevi, el gobierno viene construyendo un muro y ya indemnizó a los propietarios de los terrenos. Y donde el río era la parte divisoria, mitad, mitad, ahora el gobierno se retiró 200 metros y le dejó el río a los haitianos. Wow. Porque ya trazó un muro de 6 metros de altura. ¿Y qué van a hacer los haitianos en toda esta parte que colinda? Lógicamente, en términos legal, son territorio dominicano, Pero en porque la la pirámide existe. Está del otro lado. Sí, pero la dejamos del otro lado. Por eso Pero, fue que yo acusé siempre ahora, a las ¿qué va a autoridades hacer de el ceder gobierno? terreno. Yo quiero que ustedes ya comiencen, y yo te envié un video de algo que está pasando ya en la parte de Sánchez con el muro y los terrenos que el gobierno le ha dejado a Haití, porque es que todo lo que está del otro lado del muro, los haitianos entienden que ya eso es de ellos. Entonces el río en esa franja de la bomba al puente viejo automáticamente quedó en territorio haitiano. ¿Quién se lo entregó? El gobierno dominicano. Porque el gobierno es que ha trazado el muro. Claro, hombre. Y se ha retirado 200 metros hacia adentro. Entonces, todo esos bancos de arena que hay, gravilla, etcétera, los haitianos lo van a aprovechar, porque el haitiano no tiene control de nadie. Y la muestra es que no hemos podido controlar el flujo de migrantes. Va el gobierno a mantener la guardia en una zozobra de confrontación con los haitianos para que no despraden el río. Entonces yo entiendo que esta obra corre riesgo de desaparecer al poco tiempo. Así porque es. están hablando de una obra de toma por bombeo. O sea, del río van a hacer una toma para bombearle agua al canal. La vigía. La vigía. Porque ahora ¿Y qué quedó pa- por debajo el nivel de la Sí. toma. ¿Qué pasa si profundizamos el canal de la vigía? No, habría que hacer un sifón ahí y saldría muy lejos. Había que hacer una obra hidráulica que se puede hacer, pero ahí no hay solución, porque es lo que le digo. Hay cosas que el que es de Dajabón y la ve, por ejemplo, el río Masacre no tiene un estiaje de agua permanente que pueda Claro, decir que transitan 3 metros cúbicos. Claro. El río tiene a veces tiempo que Un su cañito de escurrentía agua. es de 0.5, es decir, la escurrentía de mantenimiento del río. Lo que sucede es que el río tiene muchas fuentes, muchos acuíferos subterráneos que van retroalimentándose y por eso manantiales, aguas abajo, de ahí en Yusá, Sánchez, y eso fortalece lo que es el caudal del río. Pero el río verdaderamente cuando mantiene caudales, Sí, es poca es cuando agua. viene con crecida. Ahora mismo el río tiene que tener entre 3 y 4 metros cúbicos de agua en su caudal, porque está llegando con crecida, baja la crecida y lógicamente queda... Yo lo he visto seco, hermano. Yo he Bueno, visto ese... entonces, cuando el río se le seque, ahí, en ese punto, y la parte de agua que le quede al río está del otro lado de Haití, ¿de dónde el gobierno dominicano va a poder captar agua para transferirle al canal? Automáticamente va a desaparecer. Entonces, ahí se pueden dar soluciones que pueden ser viables para el Estado dominicano, vamos a llamarlo así, porque el río Masacre es dominicano. El río Masacre solamente tiene 5.6 kilómetros binacional, es decir, compartido Casi con 7 Haití. kilómetros binacional Y menos de 500 metros que oí que pusieron al presidente a hablar de 2 kilómetros. No. Pero en ese punto no son tantos, pero cuando tú vas y mides varias entraditas que tiene, que entran y salen. Bueno, es posible anda en alrededor de diferentes 20, puntos sí. que tenga, pero en el punto donde ellos están captando el agua, la obra de toma del canal haitiano, ahí lo que el río tiene son 500 metros, que hace una curva
y entra a territorio se ve. haitiano totalmente. sale, sí. Y Y le vuelve da la y vuelta sale. por Debbie por detrás. Sí, correcto. Entonces, en ese sentido, es que nosotros tenemos que proyectar soluciones para los productores dominicanos, porque le voy a decir Mira, algo. mira la solución, mira el planteamiento que tú hacías ahí. Bueno, esa es una retro. ¿Qué hace esa retro? ¿Por qué esa retro está socavando una pendiente del río? Es ¿Qué para- busca? Pregunten. Que van a hacer un dique, porque eso es lo que se estila, que van a Sí, hacer un porque ahí approach. no tendrían por qué estar haciendo ese ejercicio ahí, si ¿Eh? la toma está un poquito más arriba. La toma está más arriba, porque los haitianos están pensando en hacer una represa del río. Represar el río ahí es poner en peligro el municipio de Dajabón y hasta el de Juana Méndez, con las inundaciones, que el río venga con grandes crecidas. Porque estamos hablando de represar un Porque río. del otro lado, escúchame, del otro lado es también territorio haitiano. Sí, porque ahí es que el río En está ese haciendo punto. la curva. Eso Sí. es todo territorio haitiano. El río Eso es está todo en- territorio entero. haitiano. O sea que yo diría Ahí que a estamos 100 construyendo metros, en otro a territorio. 100 metros de ahí, de donde está esa retro, ya el río vuelve a ser totalmente dominicano. Sí, ahí mismo en la curvita. Ahí En adelante. la curva. O sea, esa es la situación por la que estamos atravesando. Ahora bien, Señores, eso es digno de que las autoridades... eh, tú les transmitiste esto a las autoridades, ¿tienen conocimiento de que están haciendo eso? Porque No, pero- lo que yo vi ayer, Ángel, las exposiciones de las autoridades, no es de que el Ángel, gobierno Ángel, haitiano esté en eso. Ángel. Lo que se vendió hoy es que el gobierno haitiano había paralizado la obra. oye, Ángel, yo soy ciudadano de Dajabón. Los muchachos, amigos míos, que hacen video y cosas, me mandan eso hoy. Yo te lo entrego a ti porque venía para el programa, pero el primero que sabe, porque el gobierno tiene los servicios de inteligencia Ahora militarizados a Dajabón. Claro. O sea que yo Tiene no- que saberlo. Además, yo no soy el mejor informante para el gobierno. Pero no, Porque- claro, no te van a porque- creer. ¿Eh? No, lo Van a verte como lo van a político de políticamente. oposición. exactamente. Sí. Entonces, el objetivo es ahora, si tú me preguntas a mí, ¿qué solución puede tener el Estado Dominicano para salvar a 28.910 tareas de producción de arroz que hay aguas abajo donde está esa retroexcavadora? Del lado dominicano. 10.000 tareas de cultivo de plátano, yuca, batata, etcétera, que hay ya lo que es la yautía pipiota esta, que se produce mucho allá en Sánchez, que están más de 7.000 tareas que tienen áreas ganaderas que se nutren del río. Claro, claro. La laguna de Saladillo, que está Que- después de Sánchez, que es su una reserva, Su fuente de agua es ese río que la abastece. La laguna de Saladillo está Que tú y es yo una hicimos un reserva, ejercicio ahí de sí, es una defensa reserva de natural Doña Consuelo. de el país y es una reserva natural de muchísimas aves que hacen Migratorias, vida que ahí es que se sí, vienen a parearse y a todo, hasta aves de descansar Miami, y a- de las Islas Canarias, etcétera. ¿Cómo? Sí, Sí, es una zona y, preciosa. y los productores de la colonia carbonera, Exacto. que estamos hablando de 7.000 y pico de tareas que se abastecen del agua de la laguna de Saladillo por bombeo. No, y ahí hay casos también de territorio haitiano Claro. que se nutren de ese río Sí, agua abajo, Del otro lado, que le suplimos agua a nosotros. el dren de la finca 41. Con acuerdo con Eso es nosotros. un canal Ellos en no están de tierra. acuerdo con lo que está haciendo Sí. Haití, los haitianos. Oye bien, el dren de la finca 41, que es una finca como de 4.000 o 5.000 tareas, le sirve a los haitianos porque él funciona. Ahora el dren de la finca 41 se lo dejaron a los haitianos del otro lado del muro. No relaje. Claro, si tú visitas... Hicieron tubos entonces y lo No, ahora los productores dominicanos ya Tienen que- comenzaron a tener conflictos con los haitianos porque ellos tienen finca de arroz de aquel lado y ese dren que está en territorio dominicano, de este lado de la pirámide, pero el muro se retiró 200 metros lineal, lo que indica que el dren le quedó ahora en territorio que los haitianos pueden hacer y deshacer de él.
O sea, todos No, pero estos conflictos. eso hay que ponerlo en blanco y negro, señores. Porque Óigame, eso va a traer problemas tarde o temprano. Pero el gobierno y sabe. me van a dar la razón también de nuevo Óigame, a mí cuando yo dije que estábamos cediendo terreno con esa vaina. Óigame, el gobierno está muy consciente porque los servicios de inteligencia no mantienen informado al presidente. Y el presidente no ha ido varias veces a Dajabón a felicitar al Ministerio de Defensa por la construcción del muro. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a proteger a los ciudadanos dominicanos que hay alrededor? ¿Tú estás seguro que son 200 metros? ¿No serán 20 metros? No, pero estaba hablando de un decreto presidencial. No, del muro A hasta la donde línea está la línea divisoria. fronteriza. No, hay lugares que tienen. Es posible que no tenga los 200, pero tiene 100 y pico. Tiene 150, tiene 200, porque el Pero es decreto. mucho. Adiós, pero estamos hablando. Pero es mucho. Oye, en una franja de 15 kilómetros, el muro dice que va a tener 34 kilómetros. El muro que van a hacer en Dajabón. El de Dajabón. Porque... De Dajabón a Manzanillo. Tiene 34 kilómetros. Pero los productores de Manzanillo están protestando igual porque le están dejando el río a los haitianos. Después de la laguna de Saladillo, porque recuérdate que el río entra a la laguna de Saladillo, pero Sí, continúa su daña curso los humedales, a la inclusive. bahía de Manzanillo, y en esa franja de la laguna a Manzanillo hay miles de tareas de cultivo de tomate barceló, plátano, etcétera, ganadería, y los productores están protestando. ¿Por qué? Porque el río, el muro está de este lado y el río quedó del lado, ya que los haitianos pueden andar como sí y señor. Si ellos hacen esa represa, ¿significan que ellos van a regular las aguas del río? Claro, la regulan de ahí Es que adelante, la presa de Don Miguel. No, ella No, se la refiere que vimos ahí. a ese dique. Si llegan a Ese. hacer la represa. No, van a regular el agua del río y ellos Y a despacharán derivarla para el canal. volumen que ellos quieran despachar, porque ya ellos van a tener control del río. Y cuando el río venga problema, ¿eh? Sí, cuando el eso río va a ser venga un problema. con poco volumen de agua, por ejemplo, como los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, que llueve poco en la línea, Eso es de ellos. ya el agua es de ellos. Eso es agua de ellos. Ya el río comienza a secarse de ese punto hacia abajo. Entonces lo que el gobierno está haciendo es tratando de salvar la situación con esta fuente de entrar agua al canal La Vigía para aguas abajo del punto donde Claro, ellos están haciendo, garantizar. Que yo volver a empatar- retroalimentar el río. Es que así debe ser. Y eso es lo que yo he llamado. Pero es desde que el esa agua principio. no es suficiente, Ángel. Yo he llamado a Ángel, ese. Ángel, Sí, tú lo que tú explicas en la toma Ángel, es difícil. Sí. un bombeo, No, tú lo que tú- 24 horas. Dime qué bomba Va a que aguantar aguanta eso. 24 horas, sea con combustible o que sea electrobomba. No. Dime, Insoportable. Pon tú que pongan 3 bombas con turno de 8 horas permanentemente. ¿Va a aguantar el río No. alimentar esas 3 bombas No, tú en tienes tiempo razón. de bajo estiaje? tú No lo va a tú aguantar. tienes razón, salvo que no O hagan sea, pozos sumergibles. entonces ahora, la solución al problema es una solución viable porque como estamos recibiendo agresión y no tenemos quien nos salve, como dice el chavo, no tenemos quien nos salve de los haitianos, entonces el gobierno dominicano sí puede hacer una gran inversión. Con la presa. No, la presa de Don Miguel es una buena inversión porque es una presa anhelada por Dajabón durante más de 50 años. Y ya el gobierno está comprometido a construirla porque ya anunció que tiene 2.700 millones para comenzar, por lo menos, porque la obra se lleva alrededor de 4.000 millones. Pero pon tú que arrancamos con 2.700. Claro, una obra que entró Ya 4 años. lo por que otro nos día. falta es 1.300 millones. Eso hasta yo lo busco. Correcto. Entonces, esa es una obra que Dajabón la saluda. ¿Por qué? Porque con esa obra tú estás garantizando agua para consumo humano, para el acueducto de Dajabón, que su primera toma la tiene allá en Don Miguel, y el canal Juan Calvo, que es el canal principal de Dajabón, el que abastece todo el riego, alrededor de 60.000 tareas. Y hasta a los mismos haitianos les conviene. Bueno, el canal Juan Calvo a ellos no le va a No, pero favorecer. la presa. La presa sí, Hasta ellos, porque tú vas a eso le tener va a agua garantizar, permanentemente en el río. porque eso le va a garantizar al Agua rey permanentemente en el agua río. permanente. Ahora, A ellos les conviene. lo que puede ayudar a resolver el problema La de solución. los productores aguas abajo, resolverlo de manera definitiva, es que el gobierno explore, porque yo no he hecho estudio,
ni he tenido acceso a estudios, explore la posibilidad de arriba de la bomba, donde el río es totalmente dominicano, que tiene dos afluentes que le entran, uno que viene de Capotillo y otro que viene también de Haití, el río Sanate. Sí, el río Sanate. Entonces, que el gobierno construya un dique derivador y pueda conducir las aguas desde ese dique hacia el canal La Vigía, con tubería de 48, de 36, dependiendo del volumen de agua, porque ahí sí hay agua suficiente. Entonces, con esa solución, transfiriéndose al canal La Vigía, el canal La Vigía transfiriéndolo al río, el gobierno le está garantizando a los productores 3 metros cúbicos de agua. ¿En qué tiempo se hace eso? Ese es un proyecto. Ese es un proyecto. Ese es un proyecto porque también hay bastante distancia entre ese punto. Estamos hablando de unos 14 kilómetros aproximadamente. Sí, pero hay que hacerlo. Pero el gobierno, ¿cuánto está gastando ahora mismo? Con guardia en la frontera diario. Pero ven acá, mi hermano. ¿Cuánto está gastando? Pero ven acá, por ¿Cuánto Dios. está perdiendo Y lo que se está el perdiendo Estado en el dominicano país? Claro. con el flujo comercial? Ese es un proyecto que hasta encuentra financiamiento. ¿Qué con facilidad. respuesta le tiene el presidente a los ciudadanos de Dajabón de salvaguardarlo? Dígame cuál es la respuesta. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo entiendo que el error del gobierno. ¿Van a formalizar esa propuesta ustedes como equipo de profesionales de la ingeniería desde el Partido de la Liberación Dominicana? Lo que sucede es que el gobierno no ha pedido consejo. No, pero hay que hacer un planteamiento al país. Independientemente No, de eso, lo pueden esa hacer. es una posibilidad. Perfecto. Ahora, De que se estudie esa posibilidad. es que el presidente comenzó el tema al revés. Por Poniendo donde presión. él comenzó, era que debía terminar. Claro, claro. Porque para eso el Estado tiene un embajador en Haití, Claro. tiene un canciller, había que entrar al diálogo, pero no ahora. El gobierno debió entrar al diálogo Desde que comenzaron en a mayo, en mayo del 21. Porque esa zanja está hecha hace más de un Sí, año, pero los lo comenzaron a poner hace un año. Porque, déjame decirte, Ángel, que eso no lo dice el gobierno haitiano. Ese canal lo comenzó Junel Moch con recursos de Haití. Claro. No fue con recursos del sector privado. Claro. Claro. Porque Junel Moch es. No, pero ahí es que se da la reunión que se da entre el presidente allá en. Es uno de los mayores. en La Cachimán. familia, uno de los mayores productores de banano de Feriep. Más de 20,000 tareas. Aguas abajo. Y ellos tienen represado el río Feriep para ellos, para esos productores. Y tienen otros haitianos que son productores de melones, de sandía, de diferentes rublos para exportación. Y ese grupo, consorcio de empresarios haitianos agrícolas, son los que verdaderamente le dan luz a Junel Moch de hacer el canal. Claro. Pero ellos intentaron anteriormente pedir permiso para Sí, eso. hay dos ocasiones. Y En la administración de No, Navarro como canciller está negado y en la administración de Miguel Vargas. se negó. Y esos documentos están ahí porque el Claro. canciller en una oportunidad me pidió que más o menos le dijera, no, Que diera uno. diga, vaya al archivo y usted verá por qué esos documentos no están en el INDRI. La Cancillería, lo tiene porque es un tema de la Cancillería. Las relaciones No, exteriores. el INDRI y Medio Ambiente lo que servieran es de soporte Apoyo técnico. Exactamente. De orientar al funcionario para que la medida que le iba a orientar al presidente fuera la más adecuada en defensa de los intereses nacionales, que Exacto. fue lo que hicimos. Ahora bien, la respuesta, la bola está en la mano de Luis Abinader. Y por lo que vi anoche, Luis Abinader no haya dónde va a colocar la bola. Sí. Porque fue que comenzó al revés. Así es. Entonces, eso se llama improvisación. Pero ¿dónde están los Gracias, técnicos de él? Olgo. Dígame. Los técnicos de él, ¿dónde están? No, espérese. El 26 de mayo, el ministro del Medio Ambiente, el director del INDRI, el director de INAPA Firmaron un acuerdo. y el ministro de Agricultura le entregaron un documento a él como de 15 páginas sobre el tema. Eso yo tengo ese documento. Claro. Gracias, Olgo. O sea que no fue por falta de información, es porque cuando tú estás improvisando con temas nacionales, se cometen esos errores. Entonces, ahí no es culpa de ningún funcionario de abajo.
La culpa única la tiene el presidente de la República porque él suplantó a todos los funcionarios de su gabinete y él habló y él puso fecha. Gracias, Olgo. Gran placer, patrón, y gracias por este aporte técnico que yo espero que el gobierno haya tenido oídos para oír. Muy bueno, muy bueno. Vamos Gracias. a esperar. Gracias, Muy buena general. discusión. Es importante que ustedes conozcan la verdad de Dajabón. Dajabón no está en guerra. Dajabón está en paz. Gracias, La gente Olgo. lo que quiere es trabajar. Así es. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato.